Para comenzar nuestra predicación, estamos estudiando cómo es que Dios aplica la salvación de forma personal a cada uno de nosotros. Podríamos darle el nombre a toda esta serie de la aplicación de la salvación, o podríamos también decir las bendiciones de la salvación, porque como hemos estado viendo, son muchas las bendiciones que nosotros recibimos. La semana pasada comenzamos a hablar de la adopción, y como nosotros vimos anteriormente, el proceso de la adopción en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento era todo un proceso. Ese proceso comenzaba con poner por completo fin a todas las relaciones sociales, legales, incluso financieras, del hijo con su familia anterior, con su familia natural, y el segundo paso consistía en convertir a esta persona en miembro de una nueva familia. También cualquier obligación, como lo comentaba, se quedaba eliminada, quedaba como si nunca hubiera existido. Ahora el padre anterior no tenía ya ninguna autoridad sobre el hijo, toda la autoridad era del nuevo padre. Entonces, la familia, toda la familia tenía o caía bajo la autoridad absoluta del nuevo padre, desde el momento de su adopción. Entonces, en la adopción, Dios coloca legalmente a los pecadores regenerados y justificados en su familia, en su nueva familia, para que se conviertan en hijos e hijas de Dios y de esa manera puedan disfrutar de todos los derechos y de todos los privilegios de ser parte de una familia eterna del Dios eterno. Como aprendimos también la semana pasada, la adopción es una situación legal, es una cuestión legal. Todos aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, tienen el derecho, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. También, como vimos la semana pasada, la adopción no cambia para nada el carácter del hombre. La adopción es diferente de la regeneración, como lo explicamos también la semana pasada. Nos dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Entonces Dios adopta a los creyentes en su familia, no solamente para verlo como el creador del universo, sino también como un padre amoroso. Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, si nos podemos dar cuenta, los creyentes hemos sido colocados en un lugar tan especial, tan alto, que Cristo se llama nuestro hermano. Qué hermoso que el Hijo unigénito de Dios te llame a ti hermano, como lo dice la misma Escritura en Hebreos 2. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Como en esta carta se nos dice, se asemejara a sus hermanos, entonces somos hermanos de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces, todos nosotros somos transformados, somos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo. En más de una ocasión he escuchado hermanos, hermanas que dicen, no, es que no puedo ser a imagen de Cristo, no voy a ser a imagen de Cristo. Cuidado, porque cuando tú dices eso estás negando lo que Dios está afirmando. Si Dios dice que vas a ser a imagen de Cristo, entonces tú tienes que decir, así es, así será. Amén, amén. Entonces, toda vez que Cristo es el santificador y nosotros somos los santificados, entonces tenemos un Padre. Y al Señor Jesucristo no le da vergüenza llamarnos hermanos. Yo he escuchado historias de personas en la vida real y algunos otros en la tele, ¿no? En lo que callamos las mujeres, no lo que callan, ¿verdad? Las mujeres. Que de pronto una persona se avergüenza de sus hermanos o se avergüenza de la mamá, ¿no? Que porque si la mamá es empleada doméstica, que porque si el papá vende tamales, que porque si... Qué terrible que las personas se avergüenzan de su familia, como si ellos fueran la gran cosa. Pero el Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, todo cuanto existe fue creado por Él. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y a pesar de su santidad única, eterna, perfecta, a pesar de su bondad, de su generosidad, de todas las perfecciones, no se avergüenza de ninguno de nosotros. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice la Escritura en Hebreos 2, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Dios, el creador de todo. Con la única diferencia es que Dios nos creó a nosotros, pero no a Cristo. Cristo no es creado. No engendrado, no creado. Él es de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia que el Padre. Pero todo tiene un origen, el origen es el Padre. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Por supuesto, esto es algo de estas profecías de doble cumplimiento. Por un lado se cumple en la persona de David, pero por otro lado se cumple en la persona de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos una posición sumamente alta, tenemos una posición exaltada delante de Dios. Y esa posición única no invalida el que Jesús sea de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. Entonces, aun cuando nosotros nos unimos a Cristo, aun cuando nos unimos al Padre, aun cuando nos unimos al Espíritu Santo, no somos iguales. Eso lo tenemos que tener muy claro. Nosotros no nos hacemos uno con la fuerza, ¿verdad? No. Hay una distinción muy clara. Les estuve comentando esto como un ejemplo en una sesión anterior en la cual les comentaba respecto de los esposos, ¿se acuerdan? Que aunque dos esposos se casan, no son la misma persona, son dos personas distintas. Así nosotros con Dios. Es por eso que, para dejar muy claro este punto y este asunto, el Señor Jesucristo, cuando le da instrucciones a María después de su resurrección, le dice en Juan 20, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces, si no hubiera una diferencia, simplemente el Señor Jesús hubiera dicho, voy a nuestro Padre, pero no lo dice, dice mi Padre, su Padre, mi Dios, su Dios. Sin embargo, esta distinción es bien importante. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito de Dios, como lo dice Juan 3:16.
Es único en su especie, único de la misma naturaleza, esencia que el Padre. Entonces, somos hijos adoptados, pero aun cuando somos unidos con Cristo, no somos Cristo. No somos Cristo. La Trinidad es especial, es única, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos unimos a la Trinidad, pero la Trinidad, nosotros no vamos a ser parte de la Trinidad. ¿Por qué les comento esto? Porque algunas personas llegan a enseñar eso. Y a nosotros nos interesa que ustedes tengan una teología correcta, una teología clara, una doctrina correcta. Entonces, nosotros no nos vamos a hacer una misma esencia con la Trinidad. Somos distintos. Entonces, Cristo es el Hijo único eterno del Padre. Nosotros somos hijos adoptados de una sustancia diferente, de una naturaleza distinta. Juan en el capítulo 8 nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Entonces, los creyentes se convierten en hijos de Dios, en el momento de la conversión. No es que Dios es Padre de todos, como algunas personas creen o enseñan. Dios es creador de todos, pero no Padre de todos. Nos convertimos en hijos hasta que somos adoptados, no antes. Eso es muy importante. El Señor Jesús aclara esto en Juan 8 y dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Cuáles son de las mentiras que se han propagado más respecto del enemigo de Dios? Una, que Dios no existe. Y otra, que el diablo no existe. Es tan mentiroso que hace creer a las personas que él mismo no existe, que el diablo no existe, que Dios no existe. Entonces, cuando las personas de pronto llegan a creer esta mentira y se enganchan en esta mentira, también pueden llegar a creer que no hay diablo y no hay infierno, y que sus acciones no tendrán ninguna consecuencia, ninguna repercusión. Una gran mentira, un gran engaño. Ahora, Dios es creador común de todos los seres humanos, pero de nuevo, no todos son hijos de Dios. No todos tienen una relación de padre e hijo con Dios. Por eso es que aquí el Señor Jesucristo es muy enfático cuando dice, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque quieren cumplir los deseos de Satanás. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Que no se honre a Dios, que no se dé a conocer a Dios, que las personas no crean en Dios, que las personas lo adoren a Él. ¿Cuál fue la tentación? Bueno, una de las tentaciones que puso el diablo en nuestro Señor Jesucristo. Inclínate delante de mí, adórame a mí y te daré el mundo. Muchas personas han sucumbido ante eso. Porque quieren ¿qué? Ganar el mundo. Y muchos lo han ganado. Hay muchas personas que han ganado este mundo. Pero el precio es alto. ¿Cuál es el precio? Su alma. Por eso es que dice el Señor Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser la persona más sobresaliente en la escuela, en el trabajo, en el mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ser una persona famosa si al final pierdes tu alma? Y muchos lo han logrado la fama, han logrado el éxito, han logrado la riqueza. ¿Al costo de qué? De perder su alma. El costo es grande.
Y entonces, como nosotros podemos ver, las personas que no hacen la voluntad del Padre, los deseos del Padre, no son hijos de Dios. Los incrédulos son hijos de Satanás. Entonces, aquí el Señor Jesús hace una distinción muy clara entre su Padre y el Padre de los que no quieren hacer la voluntad de Dios. El apóstol Juan hace una distinción en una de sus cartas entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Qué terrible, una de las cosas más tristes para nosotros como padres humanos es ver a nuestros hijos peleando. Es ver a nuestros hijos discutiendo. Y yo veo a personas de pronto que se hablan con mucha falta de respeto entre hermanos, que se dicen groserías y maldiciones, etcétera, etcétera. Qué terrible, porque la persona que hace eso, nos dice la Escritura, no son hijos de Dios. Entonces, ya se empiezan aquí a dar a conocer, ¿verdad? Ya se empiezan a echar las cosas. ¿Sí? Esa es la clásica de todos los tiempos, de cualquier predicación, ¿verdad? Que empiezan a decirle: órale, ahí te hablan. Un paréntesis, en algunas ocasiones he escuchado a personas que dicen: híjole, hubiera venido fulanito de tal para que escuchara esta predicación. Bueno, déjame decirte que esta predicación es para ti, no para el que no vino. Porque Dios quería que tú escucharas esto, por eso estás aquí. Y entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, al hombre natural se le denomina hijo de desobediencia. Lo vimos en la semana pasada, ¿verdad? Hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Se acuerdan? Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2. Entonces, las personas no se relacionan o no nos relacionamos de manera natural con Dios. Somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza hijos de ira. Efesios 2. Hasta cuando sucede algo drástico, bueno, en realidad ya sucedió, pero hasta cuando nosotros somos conscientes de esta realidad y aceptamos esta realidad, que Cristo murió en la cruz por nosotros, hasta entonces nosotros somos vivificados, somos pasados de muerte a vida. El hombre, de manera natural, no conoce todas las bendiciones de un Padre amoroso. Y por lo tanto, tampoco en la eternidad las va a gozar. La persona natural entonces, lo que le espera es la ira de un juez justo. Solamente las personas que reciben a Jesús y creen que Jesucristo es el Hijo único de Dios, que murió por sus pecados en una cruz, son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es una obra de la redención, es decir, del pago de nuestros pecados en una cruz. Eso se nos explica en la carta a los Gálatas, en Juan capítulo 1 también. Entonces, no solamente es que Dios Padre nos creó, sino que también Dios nos ha redimido, ha pagado por nuestros pecados. Entonces, las personas pecadoras son justificadas, como ya lo vimos hace algunas semanas, y se convierten en hijos e hijas de Dios y tienen todos los derechos y privilegios que puede disfrutar un miembro de la familia de Dios. Dice la Escritura en Gálatas 4, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Qué hermoso. No solamente eres hijo, sino que eres heredero. Por lo tanto, una porción del cielo es tuyo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, cuando tú vienes y lees todas estas cosas, es que tú dices, ya me vi, ¿verdad? Y ya te ves ahí con toda esa herencia, con toda esa millonada, con toda esa bendición espiritual. Pero ¿cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos privilegios que pueden disfrutar los miembros de la familia de Dios? Porque decimos, los derechos, los privilegios, las bendiciones, ¿cuáles son esas? La primera bendición es que cuando nosotros somos adoptados, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, habita en nosotros. Entonces, esto nos libera del pecado y también fomenta que tengamos comunión con Dios Padre. Después de que el Señor nos adopta, la primera bendición es que envía a su Santo Espíritu para vivir en nosotros, para habitar en nosotros. Y nosotros creemos en esta iglesia no que el Espíritu Santo viene el domingo. Ustedes han de saber que hay muchos hermanos, son hermanos, pero tienen una teología un poco rarita, una creencia de cosas que no están en la Biblia. Yo no he encontrado en la Biblia pasajes que digan que el Espíritu visita al creyente, pero hay muchos grupos cristianos que dicen que el Espíritu los visita. Incluso hay un montón de cantos que dicen, Espíritu ven, Espíritu ven. Bueno, pues es que ya está aquí. Yo no le digo ahora mismo que Carla, ven al servicio, Carla, ven, Carla, ven, por favor, ven. Bueno, algunas veces sí le tengo que decir, ¿verdad? Pero hoy, por lo menos, no le tuve que decir, ven. ¿Por qué no le tengo que decir a Carla, Carla, ven al servicio? Porque ella está aquí. Yo no le puedo decir al Espíritu, Espíritu, ven, porque el Espíritu diría, bueno, pues, como que tienes que cambiar tus lentes espirituales, ¿verdad? Aquí estoy, vivo en ti, estoy contigo. Yo habito en las alabanzas de su pueblo, o sea, como que me dices que ven, si aquí llegué, aquí estoy. Entonces, esa es una de las primeras bendiciones que se obtienen por la adopción. Dice la Escritura, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, tú no eres hijo de Dios 1 hora o 2 el domingo. No, tú eres hijo de Dios de una vez por todas. Romanos 8 continúa diciendo, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad. Fíjate, gloriosa libertad. Dios nos ha liberado. ¿Nos ha liberado de qué? Del pecado, de la muerte, de la influencia de Satanás. Dios nos ha liberado del temor. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera al temor. Por lo tanto, aquel que teme se tendría que preguntar, ¿soy cristiano? ¿Soy salvo? Aquel que de todo está así como asustadizo, así como que piensa que todo el mundo lo persigue y que se dice que es cristiano, se tendría que preguntar, ¿soy cristiano? Porque yo sigo esclavo del temor. No se siente libre, se siente prisionero. Todavía no ha entendido que los prisioneros son los que le atacan. Los prisioneros son los que le persiguen, porque aquel al que el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. Si tú no te sientes libre, entonces medita, piensa,
Si verdaderamente Dios es tu Dios y si lo has aceptado como único Señor y suficiente Salvador, porque te ha salvado de eso, de esa esclavitud. Ahora bien, en Juan 8 dice, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El hijo se queda en la familia para siempre. Entonces, ya no somos más esclavos de un amo, ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del diablo, sino hijos permanentes de nuestro Padre, hijos permanentes de la familia de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestros corazones y el Espíritu nos dice, tú eres hijo de Dios. Cuando venga ese temor, ¿qué es lo que tienes que decir? A ver, Martín, ¿qué me pasa? Soy hijo de Dios. Yo no soy ya un esclavo del temor. Ya no, ya basta. ¿Qué me sucede? Soy hijo de Dios. Tengo una relación con el Padre. Entonces, es tan íntimo esta relación a la cual Dios nos llama, que ahora no solamente le podemos decir Señor, sino papito, papacito. Normalmente, en algunas familias, a su papá no le dicen padre. ¿Qué pasó, padre? Bueno, me acuerdo de una persona que sí, familiar mío, le llegaba con su papá y le decía, con su papá que era mi abuelo. Llegaba y le decía, ¿qué pasó, padre? Y yo así como que, órale. Pero veo a otros que le decían, ¿qué pasó, papá? Hola, papá. O hay alguien que le dice a su papá como de un cariño, pa, hola, pa, pa. ¿Verdad? No le dicen papá, sino pa, o papi, o papito. Entonces, el Espíritu Santo en nuestros corazones nos impulsa a decirle a Dios papito, papacito. Abba Padre es un término arameo que es el equivalente nuestro a decir papito. Les comentaba que por eso es que de pronto algunas personas, sobre todo los hermanos de Estados Unidos, de pronto no entienden el por qué culturalmente a Dios muchas personas le dicen Diosito, y yo creo que no es una situación de falta de respeto, sino decir, bueno, ¿y por qué decirle papito si no es un papá chiquito? Es como si tú le dijeras a un arameo, ¿por qué le dices a tu padre papito, sin que fuera chiquito? Bueno, pues por lo mismo que tú le dices a Diosito. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, es una situación cultural. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es, a ver, ¿se lo dices porque piensas que es pequeño o se lo dices por cariño? Aclárame. Si tú lo tienes claro, está bien. Tu Dios es un Dios grande, pero le puedes decir Diosito, ¿por qué no? Si se lo dices de afecto, de cariño, de la misma manera que a tu papi le dices papito, no hay ningún problema. Entonces, además de estos pasajes que hemos visto, hay un pasaje en el cual en el Nuevo Testamento el Señor Jesús le dice, no solo les dice a los creyentes que le pueden decir a Dios papito, sino hay una referencia muy específica en la cual el Señor Jesús le dice a su Padre papito. Y es en el momento de peor angustia en su ministerio terrenal, cuando está a punto de ser crucificado y le dice, papito, por favor, si es posible que pase de mí esta copa. Lo encontramos en Marcos 14. Y entonces el Señor Jesús clama al Padre de la manera más cariñosa posible, le dice, papito, por favor. Y entonces nosotros en el momento de angustia, en el momento de dificultad, también podemos no solamente decirle a Dios que nos ayude. Algunas personas incluso en un momento de dificultades llegan a renegar de Dios, se llegan a apartar de Dios, cuando es el momento en el que más podemos ver esa intimidad, esa cercanía y decirle, papito, papacito, por favor ayúdame, que la cosa está regacha, está que arde. Estoy que ya no puedo. Y el Señor Jesús por eso nos dice,
ustedes ya han recibido ese espíritu y le pueden decir igual que yo cuando estén en dificultad, cuando la sientan dura: papito. Dice el Señor en el Salmo 103, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Nosotros nos podemos relacionar con Dios como nuestro Padre, y todas sus riquezas, todo su amor, su eterno amor, nos lo ha dado. Dios nos ha derramado su eterno amor. Entonces nosotros podemos disfrutar del amor, de la compasión, de la protección, de la bondad, de la benignidad de Dios. Y Dios está dispuesto a dárnosla. Él se preocupa por nosotros. El salmista dice, así como el Señor se compadece, así como un padre se compadece de sus hijos, así también Dios Padre se compadece de nosotros. Dios es compasivo. Recordemos qué significa la palabra compasión. Compasión es identificarse con el otro en su dolor, en su necesidad, en su lamento. Eso es tener compasión, sentir el dolor de otro. El Señor Jesús, la Escritura nos dice que cuando el Señor Jesús iba caminando por Jerusalén, de pronto lloró. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de todo el pueblo, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿por qué lloró? Porque decía, qué terrible, qué gacho, qué feo es estar sin pastor, estar sin padre, estar con papá diablo. Qué terrible. El Señor ilustra también esto cuando dice en Lucas capítulo 11, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Yo sé que hay padres en este mundo que son muy malos padres y muy malas madres, por supuesto lo sé. Y eso a veces se vuelve terrible cuando nosotros compartimos el Evangelio y compartimos las buenas nuevas de Dios con personas que vienen de familias abusadoras, con padres abusivos, con madres abusivas, gachos, mala onda. Y entonces a veces uno le dice a la persona, es que Dios es como un padre, y dicen, chale, no, pues, tuve un papá bien mala onda. Es cierto. Hay padres que son así, no todos. Pero dice el Señor Jesús, pues si ustedes aún siendo malos, porque somos malos, somos perversos, somos pecadores, pero en medio de nuestra perversión, en medio de nuestra naturaleza caída, dice el Señor Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos. Y entonces la comparación de Dios es con un padre terrenal. ¿Cómo somos los padres terrenales? Malos. Somos malos. Pero con todo y lo malos que somos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos. La mayoría de nosotros procuramos darles lo mejor posible a nuestros hijos, la mejor educación posible, la mejor ropa posible, los mejores zapatos posibles, la mejor habitación posible, la mejor cama posible, etcétera. Sabemos dar buenas cosas a pesar de que somos malos. Dice, ¿cuánto más? Por eso aquí es la comparación, o sea, no es que el Señor Jesús diga que somos buenos, sino que el Señor Jesús dice, a pesar de que ustedes son malos, de todas maneras procuran darles buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más? O sea, ve qué comparación, la comparación de nosotros con el Dios bueno, con el Dios eterno, con el Dios creador, con el Dios que nos ama de tal manera que no escatimó a su Hijo. Te ama tanto que dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para que tú disfrutaras de todas esas bendiciones eternas. Le saliste caro a Dios. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Si tú aceptas a Dios como tu Dios y a Cristo como tu Salvador, entonces tú le puedes decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, te acepto como mi Dios, quiero que el Espíritu Santo viva en mí. Entonces el Espíritu Santo es dado a nosotros. Entonces, una de las mayores bendiciones que recibe un creyente al ser adoptado es ¿qué? Que el Espíritu Santo vive en él. Y no solo eso,
sino que también nos dará todas las cosas que le pedimos. Entonces, nosotros no tenemos la necesidad, un creyente no tiene la necesidad de angustiarse por sus necesidades diarias. ¿Por qué? Porque está confiado en que el Padre se las dará. Dice el Señor Jesús, está en Lucas 12, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano, los incrédulos, los que no creen en Dios, se preocupan por esas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. El Padre sabe que necesitas zapatos, no te atormentes. El Padre sabe que necesitas un vestido, que necesitas ir a la escuela, no te atormentes. El Padre sabe, no te atormentes. Deja de atormentarte. ¿Con qué voy a pagar esto? ¿Y con qué voy a...? Deja de atormentarte. El Padre sabe que tienes necesidad de un hogar. El Padre sabe que tienes la necesidad de pagar la luz. Y no te va a decir, oye Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. No, el Padre sabe, no te atormentes. Ten fe, solo ten fe. Te aseguro que si tienes fe, verás el reino de los cielos. Muchas veces no lo vemos por falta de fe. En otra porción dice el Señor en Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces Dios nos dará el reino. Aquí de Miento tenemos una casa que algunos se quejan, oye, que las paredes, que todo se oye, que parecen de cartón, y que... Pues sí, es cierto. Sí. Pero tú has recibido toda bendición espiritual en el cielo. Una porción del reino es tuya, eres heredero con Cristo, eres coheredero. Entonces, pues no te preocupes, ya pronto pasará este tiempo, pronto pasará esta vida de angustia, de tormento, de necesidad. Esto pasará. Y Dios no solamente es tu benefactor que está por allá muy a lo lejos, que está del otro lado del mundo y te manda 1,000 pesos de vez en cuando, o 2,000 o 5,000. No es alguien distante, no es alguien indiferente. El Señor se deleita en bendecir a sus hijos. Su buen propósito es darnos el reino. Él bendice y quiere bendecir a sus hijos adoptados. Dice la Escritura, pues si aún ustedes siendo malos. Entonces, nosotros nos acercamos con confianza ante el trono de la gracia para recibir la ayuda adecuada en el momento que más lo necesitamos. Eso está en Hebreos. Ahora, no solamente eso, sino ¿qué otra bendición tenemos? Tenemos la bendición del Espíritu Santo. Tenemos la bendición de que no nos tenemos que preocupar por nuestras necesidades diarias. Tenemos la bendición de la disciplina. A veces no se le ve una bendición, pero es una bendición. Dice la Escritura en Hebreos 12, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Yo veo a personas que de pronto dicen, ay, cuánto sufro y esto y lo otro, y de pronto digo, ¿y cuánta sangre has derramado? ¿Te han torturado? ¿Te han golpeado? ¿Te han quitado un miembro? ¿Te han golpeado con látigos de estos que te arrancan la piel por varias veces, por 39 ocasiones? ¿Has naufragado? ¿Has pasado muchos días, no medio día ni un día, has pasado muchos días sin comer? No, entonces... Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuanto te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Muchas de nuestras tristezas, muchas de nuestras angustias,
Muchas de las situaciones que nosotros padecemos son consecuencia de nuestro pecado, y nuestro pecado trae también como consecuencia disciplina. Cuando tú haces lo que no tienes que hacer, entonces, uno, sufres por tu pecado, y dos, el Señor te dice, a ver, muñeco, ¿dónde andas? ¿Por qué andas haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero nosotros esperamos, pensamos que después de que la regamos, todavía el Señor venga y nos diga, ay, mi hijito, ¿no? Te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas en el destrampe? O sea, ¿qué onda contigo? Dice la Escritura, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos, hijos sin padre. Y no son hijos legítimos. Un padre corrige a sus hijos. Un padre no está feliz, no está contento con que sus hijos pequen, con que sus hijos anden por la mala vida. Un padre no está feliz ni contento con que sus hijos anden de vagos, ni tampoco que vaguen en su pensamiento. A veces tenemos hijos vagos no solo porque andan en la calle, sino porque de pronto no saben ni qué hacer, ni para dónde ir, no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues disciplinar al hijo, decirle, hey, atento. Me recuerdo de una persona que en esta iglesia en más de una ocasión se le tuvo que disciplinar, y de pronto lo disciplinaba y lo disciplinaba y lo disciplinaba, y en alguna ocasión le dije, mira mi muchacho, cuando te deje de disciplinar, preocúpate, porque ya no me interesas. Y yo creo que Dios, creo, no que me imagino, sino yo creo que Dios también hay personas a las que les retira su disciplina, se las quita. La indicación más grave del juicio de Dios es la falta de disciplina de Dios. ¿Sí me explico? Lo peor que puede hacer Dios contigo, o una de las peores cosas, es que no te disciplina. Cuando Dios no disciplina a las personas es porque no son sus hijos, o porque está permitiendo que hagan cosas terribles para que el infierno les sea peor. Dice la Escritura en Romanos 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Muchas personas no adoran a Dios, sino que se adoran a ellos mismos, o adoran a otras personas, a su novia, al novio, a la esposa, a los hijos, a algún artista famoso de televisión, algún cantante famoso, o a ídolos, ¿no? A lo largo de la historia, hechos de madera, de cemento, al póster, ¿no? Ahí ven a los cantantes y los adoran. Pero a Dios, por lo tanto, como consecuencia, en este mundo todas las personas adoran a alguien. Y tenemos que decidir, ¿puedes adorar a Dios o puedes adorar a cualquier otra persona que no sea Dios, incluyéndote a ti mismo? Para las personas que no adoran a Dios, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, que es lo que dice aquí la Escritura. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, es decir, mujer con mujer. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. Cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. El tener una relación de este tipo es un castigo. Aunque ellos piensen que la están gozando, desde ahí empieza el castigo. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios,
Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deben hacer. Cuando una persona es mentalmente depravada, hace lo que no tiene que hacer. A la persona que no le interesa conocer de Dios, llega un momento en el que dice, ¿no quieres de conocer de mí? Haz lo que quieras. Haz lo que se te dé la gana. El fuego del infierno va a ser peor para ti, por no tener en cuenta el conocerme a mí, por no conocerme a mí, por no reconocerme como Dios. Entonces, las personas no son conscientes. ¿Por qué? Porque están engañadas por la mentira del diablo. Por no tomar en cuenta a Dios, consecuencias vendrán sobre su persona. Dice la Escritura en Proverbios 13, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Tenemos en este mundo a muchas personas, un hermanito me decía que trabaja en un lugar, dizque de educación, en una escuela en la que no le digan al niño, no le hablen fuerte al niño, no le levanten la voz al niño, no le digan nada al niño. Los padres que hacen eso no quieren a sus hijos. Los padres que no corrigen a sus hijos no los quieren. El día de hoy el mundo tiene un concepto del amor completamente distorsionado. Dice la Escritura en Proverbios 19, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Si yo no corrijo a mi hijo, soy cómplice de su muerte. A algunos les llega la muerte física y a otros la misma muerte espiritual. Si yo no corrijo a mi hijo a tiempo, entonces va derechito al infierno. ¿Qué es lo que tengo que decirle? A ver, despierta, papacito. No quiero que te me vayas al infierno. Por lo tanto, el que Dios nos discipline es un testimonio ¿de qué? De que nos ama. Entonces, el deseo más sincero de nuestro Dios es bendecirnos, que nos vaya bien. Continúa el Señor enseñándonos en la carta a los Hebreos, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Aunque por supuesto a los hijos una semanita de disciplina les parece como que una eternidad. Ay, es una eternidad, un infierno. Espérate, nada más fue una semana, un mesecito. Como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Dios te disciplina para que tú seas santo como Él es santo. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Es muy difícil que cuando tú disciplinas a un hijo, es muy difícil que diga muchas gracias, jefe. Es muy difícil. Normalmente dice, ay, mi papá. Sino más bien le parece penoso. Te parece penoso que te llamen la atención. Y más que te la llamen enfrente de tus hermanos o de la familia. Dice, después, sin embargo, después, es decir, no en ese momento, porque en ese momento el muchacho, la muchachita o nosotros mismos nos sentimos achicopalados, pero después produce una cosecha de justicia y paz a quienes han sido entrenados por ellos, entonces, por ella. Entonces, la disciplina es un entrenamiento, se nos disciplina, se nos entrena. ¿Para qué? Para dar una cosecha ¿de qué? De justicia y de paz. Una persona va a ser más justa y una persona va a estar en paz cuando es disciplinada. La persona que no es disciplinada no es una persona justa. La persona que no es disciplinada no vive en paz. No vive en paz. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, es decir, enderecen su camino. Dejen de andar por el mal camino. Para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Ya sé de qué pie cojeas. Pues ¿por qué? Porque vas por el mal camino, pero si enderezas tu camino, el pie se va a sanar. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si ustedes se dan cuenta, está
nuevamente hablando de santidad y paz. Para poder ver al Señor necesitamos santidad y paz. Y para poder ver al Señor, por lo tanto, necesitamos ser corregidos, ser disciplinados. Entonces, nosotros tenemos que valorar y tenemos que dar gracias, aunque nos cueste trabajo. Posiblemente en el momento nos cuesta trabajo, pero después tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias que me llamaste la atención, Señor, gracias que me corregiste. Gracias que tú no quieres mi muerte. Gracias que tú quieres que yo sea santo, que sea bueno, que sea justo, que sea correcto. Gracias porque tú quieres que sea como Cristo Jesús. Gracias. Gracias. El que Dios se tome el tiempo, se tome el interés para corregirnos, para jalarnos las orejas o los pelos o lo que a ti, es para nuestro bien. Y entonces no solamente Dios nos declara justos, sino que quiere que seamos justos. Quiere que practiquemos la justicia. Hay otra bendición, ya no me da tiempo. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, pero tenemos que darle gracias al Señor entonces por estas hermosas bendiciones que recibimos al ser adoptados como hijos. Entonces, en resumen y rápido, aunque ya lo he dicho varias veces, cuando Dios nos adopta, pone fin a nuestra relación con nuestro padre anterior, que era alguien malo. Todas nuestras deudas son canceladas. Tenemos privilegios. Cuando el Señor nos adopta, pone también fin a nuestras deudas anteriores. Todos nuestros pecados son cancelados, son pagados. Él es autoridad nuestra y ahora ya no somos esclavos. No somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás, sino que ahora en el momento de dificultad, de necesidad, podemos venir con el Señor y clamar y suplicarle, papito, ayúdame, protégeme, cuídeme, bendíceme. Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Tenemos la bendición de la corrección, la bendición de la disciplina. Muy bien, pues vamos entonces a darle gracias al Señor y a orar. Padre amado, te damos gracias, Papito Santo, porque tú nos concedes tantas bendiciones espirituales de las cuales ya hemos visto algunas. Te damos gracias, Santo Dios, porque nos has adoptado como tus hijos. Te damos gracias porque nos has liberado de toda esta maldad del pecado. Y te damos gracias, Señor, porque nos has sacado de una vida pasada terrible. Estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y ahora, Señor, tenemos esperanza en un futuro glorioso y en un presente de paz y de gozo. Gracias a que tú, Señor, has enviado al Espíritu Santo en nosotros. Gracias a que el día de hoy podemos decirle a Jesucristo, hermano, hermano nuestro. Gracias porque a pesar de nuestros pecados y de nuestras fallas y de nuestras imperfecciones, el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias porque Él estuvo dispuesto a pagar por todos nuestros pecados en una cruz. Gracias por tantas y tantas bendiciones te damos, Señor nuestro. En el nombre de nuestro hermano te damos gracias, Cristo Jesús.